esta es la concha que vas a querer ver todos los días. Hola, mi nombre es Rommel y miren lo que tenemos acá. Ya tenemos el Motorola Razr 70 Ultra. Este dispositivo que no solamente viene con el loguito del mundial, miren nada más en la parte superior, sino que es el celular plegable más avanzado de Motorola. Pero bueno, ya nos da un spoiler de más o menos qué cosa es, porque sí, este viene con la típica estructura de celular sapito. No hay muchos detalles, por así decirlo, más que el loguito del mundial, como te había mencionado, pero vamos a abrir su caja y wow, miren. Bien, acá tenemos un montón de cosas. En primer lugar, esta caja viene con olor. Ustedes saben que todos los celulares Motorola vienen con olorcito actualmente. Y es un olorcito más clásico a diferencia de los H70. Pero bueno, aquí en la cajita encontramos una mini cajita en donde no solamente tenemos un montón de cositas. Wow, mira nada más lo que nos ha venido. No solamente tenemos los clásicos manuales de uso, sino que Motorola, a diferencia de otras marcas, nos brinda el case de protección. Así es, miren este case nada más, como para que lo puedas colgar en tu cartera, de un color bastante mocha, y sobre todo que la textura es de plástico. Por lo menos Motorola sí te brinda el case de regalo, algo que otras marcas simplemente lo recortan y te animan a que compres. Pero por lo menos Motorola sí o sí nos va a brindar nuestro case. Así que vamos al segundo nivel y aquí hay novedades porque tenemos el enchufe de carga de 68 watts de parte de Motorola y el olorcito se siente más aquí, ¿eh? Pero también tenemos el cable de transferencia de archivos de USB tipo C a USB tipo C. Ya Motorola siempre nos ha brindado este tipo de cargador y el cual otras marcas ya deberían empezar a copiar. Y además es más universal. Y bueno, ahora sí vamos con el dispositivo móvil, que lo vamos a retirar por acá. Y charan, no nos ha venido muchas cositas acá. Pero miren nada más que bonito y sobre todo que viene en su color maderita bastante simpático. Motorola lo denomina como Pantone Cocoa. Además tenemos una pantallaza en la parte delantera con dos cámaras, ya sabemos. Y además pues este dispositivo es completamente plegable. Yo ya lo había encendido para configurarlo rápido y en la parte de abajo pues tenemos el puerto USB tipo C, la ranura para poder introducir nuestra nano SIM, solamente acepta una. Además el módulo de cámaras que la tenemos en la pantalla externa, el botón de volumen y el de encendido y apagado, pero Motorola no le introduce nada más. Y eso es lo bueno porque algunos celulares simplemente incorporan más botones y nos mareamos. En fin, tenemos aquí unas medidas de 15.7 milímetros cuando está plegado, mientras que cuando está desplegado solamente tenemos 7.2 milímetros. El celular no pesa, la verdad, tiene 190 gramos y en la parte del medio tenemos plástico, ustedes saben este plástico que se puede doblar, mientras que en la parte delantera tenemos Corning Gorilla Glass Ceramic y los frames también son de aluminio, así que Motorola no te coloca plástico en ningún sentido. Lo bueno es que su pantalla externa es de 4 pulgadas y además tiene una resolución de 1272 x 1080 píxeles. Viene con 3000 nits de brillo y HDR10 Plus y además puedes movilizar todas las animaciones a 165 Hz, mientras que ya la pantalla interna, la cual es completamente foldeable, es de 7 pulgadas y también cuenta con HDR10 Plus, Dolby Vision y te permite alcanzar hasta 5000 nits de brillo. Y es una locura sabiendo que este tipo de pantallas usualmente no son tan potentes que digamos, pero por lo menos Motorola sí lo brinda. Miren nada más, las animaciones son bastante rápidas en este dispositivo y me gusta porque también no solamente puedes utilizar las cámaras delanteras, sino las cámaras traseras para poder grabarte. Sí, así tipo Saiyajin. Ahora, en cuestión a la configuración, aquí Motorola sí nos ha sorprendido porque tenemos el Snapdragon 8 Elite como procesador principal. Y esa es una de las garantías a que el celular evite que se te esté colgando en cualquier momento. Bueno, eso como primera impresión porque la verdad es que es bastante potente. Además, pues contamos con Android 16 y pues tú sabes que Motorola siempre brinda el Android casi prácticamente puro. Por ahí le incluye ciertas cositas ya características de la marca, pero el hecho de que nos dé un celular bastante puro es más que suficiente. Ahora, en cuanto a la configuración, tenemos solamente la versión de 512 GB con 12 GB de RAM, la cual ha venido a Perú, pero también contamos con 512 GB y 16 GB de RAM en el nivel extranjero. Bueno, ya dependerá de ti si es que deseas importarlo o exportarlo o comprarte este. Pero yo digo que es más que suficiente, ¿ah? A mí para tareas diarias me ha servido un montón. Y ahora, en cuestión a cámaras, porque sí, tenemos dos tipos de lentes. Tenemos un lente principal de 50 megapíxeles
También un lente ultra gran angular de 50 megapíxeles. Ambos son validados por Pantone y pueden grabar en 4K a 30, 60 y 120 fotogramas por segundo. Bueno, 120 es una exageración porque sabes que eso sirve más para las cámaras lentas, pero también tenemos 8K y puedes grabar a 30 fotogramas por segundo, mientras que la cámara interna también es de 50 megapíxeles. Así que Motorola ahí no ha querido dar ventaja ni desventaja a ninguna de sus cámaras. Es más, se ve bastante bien. Y lo mejor de todo es que si yo estoy trabajando con las cámaras delanteras, también me proyecto en la pantalla externa. Y lo puedes sostener de esta manera incluso. Y ahora, en torno a su batería, porque sí, este cuerpito también necesita energía, tenemos 5000 mAh de batería. Y lo bueno es que Motorola le incorpora hasta 68 watts de carga, con carga inalámbrica de 30 watts y carga reversible de hasta 5 watts. Y me olvidaba que también tiene un botón específico para poder llamar a la inteligencia artificial en el caso lo desees. Puedes utilizar Moto AI ahora que ya está mucho más especializado y sobre todo que ya puedes hacer un montón de cosas dentro de él. Ahora, sinceramente me ha gustado la arquitectura y además la hendidura media ya no se nota como en las generaciones pasadas. Además el lector de huella pues se encuentra en la parte lateral. Lo único malo de este dispositivo es que es un capturador de huellas. Y bien, yo estaré probando este Motorola Razr 70 Ultra durante las próximas semanas y si te gustó este unboxing, dale manito arriba, no olvides suscribirte y activar la campanita, además dejarme allá abajo todo lo que quieres saber sobre este dispositivo y tampoco no olvides seguirme en mi TikTok e Instagram como el Tecnómano porque te traigo un montón de novedades todos los días. Mi nombre es Rommel y nos vemos en el siguiente video.